Bueno, en el video pasado, en la presentación pasada, estamos hablando de etos y de pueblos, ¿sí? Basados en un concepto básico moderno del derecho que es el derecho constitucional. El derecho constitucional implica una norma de verificación fundamental. ¿Qué significa? Que si yo aplico o estoy litigando un derecho civil, debo verificar que esa regla del derecho civil corresponde al derecho constitucional. Porque tengo que comprobar si esa norma es exequible o inexequible, es decir, que está de acuerdo con la Constitución o no, lo que implica su validez aplicativa en derecho. Es el derecho penal, derecho laboral o cualquier tipo de derecho, porque sabemos que la Constitución es el marco referencial para cualquier norma interna. Y el bloque constitucional es el punto de referencia para cualquier norma interna y externa. Básicamente es eso. Entonces, dentro de ese ámbito estamos hablando de que el punto no era solamente el pueblo en términos de biológicos, de personas vivas, sino que el pueblo en términos de etos o de cultura humana, o de pueblo. Y que era muy importante en este ámbito tratar el concepto persona, personae y el concepto ciudadanía. Ya sabemos que el Código Civil dice que es persona todo individuo de la especie humana, no importando su sexo, estirpe o condición social, que sobreviva un momento al nacer. Y recordemos que la expresión de ciudadanía está asociada históricamente a la Revolución Francesa, cuando los burgos franceses o los burgueses franceses que estaban iniciando en el mercado capitalista enfrentaron a los reyes de Francia, ¿sí? Y impusieron un régimen de derecho que se llamaban los derechos del ciudadano, que el rey tenía que respetar. Y en este caso que el Estado debe respetar, y en este caso que el Estado debe respetar. De la gran discusión aquí de los etos, de las etnias, es la discusión sobre el respeto que el Estado tiene que tener en el reconocimiento de persona humana y de ciudadano frente a ese Estado. Es decir, de persona humana que le cedió parcialmente los derechos, como dice Rousseau, al Estado, que le cedió parcialmente su libertad para garantizar su libertad plena dentro de unas reglas jurídicas. Básicamente a eso nos referimos. Pero resulta una pregunta, hay un supuesto en el aire en todo lo que estamos diciendo. ¿Por qué hablamos de etnias? ¿Por qué hablamos de hechos? ¿Por qué hablamos de una cultura humana específica cuando estamos hablando de que la raza humana es una sola? Estamos hablando de esto porque realmente los derechos humanos, que son muy importantes en el siglo XX y hoy en día en el siglo XXI, es un minuto histórico ante la historia de los derechos universales. Aún no hemos comprendido lo que implica los derechos de los seres humanos. Todavía encontramos fenómenos de muerte por racismo fenotípico en Estados Unidos. Encontramos muerte por racismo fenotípico en Colombia, en Chile, en México. Encontramos asesinato de mujeres en todas las Américas por sus esposos que las asesinan, no por otra cosa, sino por el fenómeno racista llamado machismo, donde el fenotipo femenino es diferente al masculino. Y hay una conducta asociada al maltrato, a la violencia y al homicidio de mujeres que físicamente y biológicamente tienen menos fuerza que los hombres y son asesinadas por sus amados, amantes. ¿Sí? Eso es parte del racismo, hace parte de lo que decimos lo fenomenológico. Ya ha costado trabajo garantizar y crear normas que defiendan a las mujeres frente a ese tipo de temas. Y así como ha sido difícil crear normas y que la comunidad de un Estado como el colombiano se dé cuenta de que esto tiene que cambiar, pues para las etnias y los pueblos de Colombia ha sido complicado también, porque vivimos nosotros en una colonia española que estaba basada en la negación de los derechos humanos fundamentales. Aunque en esa colonia española ya se habían gritado los derechos humanos del ciudadano francés. Pero recordemos que los franceses tenían colonias esclavizadas. Así que los derechos humanos universales son un minuto histórico frente a la gran gama de derechos del mundo. Básicamente,
Eso es el colofón o la iniciación de lo que queremos tratar en tema de algo más grande que llama la Civil Estructural de Estado y Derechos Éticos. Continuamos en el próximo video.